pues tiempo ya de conversación en esta jornada del 5 de enero. Vamos a hablar de economía, de empleo o de desempleo, de cifras en todo caso, que tienen que ver con la gente que trabaja, la que no, la calidad del empleo de los que trabajan y demás. Hoy además en esta víspera del Día de Reyes, no lo hemos hecho adrede, pero en fin, está con nosotros César Reyes, secretario general de la OGT. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y muy bienvenido. Muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a hablar, decía, de todo esto porque se cerró capítulo del año 2017 y yo no sé qué valoración se hace desde sus sindicatos, desde el OGT, en torno a la situación del empleo, de la economía de la isla. ¿Cómo podríamos definirla? ¿Ilusionante, frustrante? Porque claro, hay sensaciones encontradas, me imagino, ¿no? Pues sí, vemos como, si bien las cifras económicas son positivas de manera global, tanto en la llegada de turistas, que es el principal motor económico de la isla, al igual que en la facturación que las empresas han hecho al cierre de este año, no es menos cierto que la calidad en el empleo ha seguido bajando en los últimos años, sigue en esa tónica y evidentemente una de las mayores preocupaciones es el fraude en la contratación que se está llevando a cabo en la isla de Lanzarote. Hay muchísimos contratos en jornada parcial cuando la realidad nos dice de que no es así, que son jornadas completas y que por lo tanto no hay un reparto equitativo de la riqueza que se está generando en la isla. Ese es el kit de la cuestión, ¿no? Es decir, porque la gente se pregunta efectivamente eso, ¿no? ¿Cómo, viniendo más turistas que nunca, habiendo recuperado cifras de negocio muy superiores a las que había antes de la crisis, antes del año 2008, sigue habiendo no solamente gente en el paro, sino gente trabajando que difícilmente llega a final de mes y que tiene lo justito pues para la hipoteca, agua, luz y poco más, ¿no? Sí, ese es el problema que nosotros ya las organizaciones sindicales denunciamos cuando se hace la reforma de manera unilateral e impuesta por parte del Partido Popular en el mandato anterior, cuando en el año 2012 nos imponen aquella reforma laboral. Ya lo decíamos, vamos a generar empleo de baja calidad, empleo con salarios muy bajos, empleo en precario y vamos a destruir el empleo estable que había en este país. Pues el fruto de esta reforma laboral, pues es el que tenemos hoy. Vemos como tanto desde las administraciones, algunas locales, otras autonómicas o el propio Estado alardean del número de empleos que se crean en este país, pero también no es menos cierto que hemos creado una nueva sociedad, se ha destruido la sociedad, la clase media que teníamos anteriormente, para crear una nueva clase pobre de trabajadores. Hay muchísimos trabajadores, como bien decía usted, que ni tan siquiera tienen garantizada, pese a tener un empleo, garantizado el sustento o los costes básicos de la vida, no solamente de su entorno familiar, sino de ellos mismos, ¿no? Por lo tanto, estamos ante una situación tremendamente difícil. ¿Y cómo se desanda ese camino? ¿Cómo se arregla? ¿Se están dando algún tipo de pasos, por utilizar una expresión política que se hizo muy famosa? ¿Hay brotes verdes en la calidad del empleo? Pues brotes verdes, como no sea en alguna aulaga, no he visto yo en ningún otro sitio. Mire, mientras mantengamos esta reforma laboral, que a día de hoy se hace inexplicable como con un Partido Popular en clara minoría en el Parlamento Estatal, en el Congreso de los Diputados, no se han puesto de acuerdo el resto de las fuerzas políticas para derogar una reforma laboral que nos ha perjudicado a todos, porque nos ha perjudicado como sociedad en general. Tenemos ahora unos niveles de pobreza que no habíamos tenido nunca antes. Hablando o ciñéndonos al entorno de Canarias, hemos visto como a pesar de esa llegada o de ese incremento de turistas a Canarias, seguimos teniendo unos niveles de pobreza enormes, unas diferencias salariales, una brecha salarial enorme y sobre todo, mire usted una cosa, que la situación económica sea boyante y que los trabajadores se empobrezcan, solo hay una sola cuestión que nos divide o que nos separa entre una situación y la otra, que es el modelo de contrato y los salarios que tenemos. ¿Y eso es que lo ha provocado? La reforma laboral. Por lo tanto, nosotros lo que desde las organizaciones sindicales, tanto a nivel estatal como autonómico, ya lo hemos reivindicado en numerosas ocasiones a los diferentes actores políticos que conforman el Congreso de los Diputados, de que hay que ponerse manos a la obra para acabar con unas reformas laborales que nos han perjudicado enormemente. O sea que, como bien decía usted, se está sacando pecho por la generación de empleo, por las altas a la seguridad social,
En fin, por no mezclar una cosa con otra, pero luego hablaremos en todo caso también del ayuntamiento, pero Tías ha sido uno de los que ha dicho que lidera la formación de empleo, la creación, perdón, de empleo durante Bueno, yo estos la verdad años, que ¿no? siento vergüenza ajena cuando a un responsable local que no tiene competencias ninguna, y no lo digo solamente por el Ayuntamiento de Tías, he visto otras notas de otros ayuntamientos en algunas ocasiones, alardean de que son capaces de generar empleo. Miren, todo lo contrario, cuando un ayuntamiento lo único que puede hacer es conceder una licencia y se pega 2 años para dar una licencia de obra, pues usted me dirá qué sinergias está creando para que se genere empleo. Para mí es algo tremendamente serio, uno lo vive o lo padece en algunas ocasiones directamente y a diario, ver qué es lo que significa quedarse sin empleo en cierta edad, sobre todo los mayores de 40, 45 años, tienen cada día más difícil en reincorporarse al puesto de trabajo y por lo tanto jugar demagógicamente me parece una tremenda falta de respeto a la ciudadanía en general y sobre todo a los trabajadores. El sacar ese tipo de notas está fuera de lugar y ya le digo, siento verdadera vergüenza ajena cuando los administradores locales se atreven a sacar ese tipo de notas. El Gobierno de Canarias, cada cosa que hace, lo hace para generar empleo, así al menos lo comunican, pues, el Fondo Canario de Financiación, el famoso FEDECAN, incluso la Ley del Suelo, que entró en vigor el pasado 1 de septiembre, todo ello es para repercutir positivamente a la hora de crear empleo. Yo no sé si 3 meses es tiempo no suficiente para valorar si se está generando empleo, si esos instrumentos del Gobierno de Canarias sirven o no sirven. La sensación que da, pero nosotros no manejamos datos, es que está sirviendo de bien poco. No, mire, ya recordamos, no sé si usted recordará, la famosa ley de directrices con don Paulino Rivero y manifestaba en sede parlamentaria que eso iba a generar 80.000 empleos en Canarias, una demagogia pura y dura. Ya le digo, yo siento vergüenza ajena cuando veo a los responsables públicos hablar de esa manera, porque detrás de esos 80.000 trabajadores que podrían haber estado o que decían que iban a gobernar, pues seguramente generaría muchas ilusiones en aquellos que no tenían empleo en su momento, ¿no? Y por lo tanto jugar de esa manera tan demagógica y tan frívola con el sustento de muchas familias, la verdad que viene a demostrar la baja calidad que tenemos de la clase política en Canarias y en esta isla en general. Por lo tanto, nosotros desde las organizaciones sindicales lo que pedimos es respeto. Respeto a los trabajadores, respeto a la clase trabajadora y sobre todo que no se esté engañando con falsas promesas, porque eso en lo que deriva es en cada vez el rechazo más. Si en estos momentos estamos hablando que la población, casi el 50% de los que tienen derecho a voto no lo ejercen porque no creen en la política, pues lo que hace es una desafección aún mayor de la sociedad en general hacia la clase política. Miren, en Canarias en estos momentos vivimos una dulce economía para unos pocos, pero un gran fracaso social para muchísimos. Tenemos de los salarios más bajos de las comunidades autónomas. Somos los segundos con salarios más bajos. Eso es insostenible en una sociedad que está generando una riqueza a través del turismo como se está dando en estos momentos. Claro, es que estamos hablando en una televisión de una isla que es la tercera potencia turística de una región, de un archipiélago, que es la segunda o tercera potencia turística de un país, que es la segunda o tercera potencia turística de Europa rica. Exactamente. Del primer mundo, que hablamos y vemos los niveles de pobreza. Y la mitad de la gente se está, en fin, no muriendo de hambre, evidentemente, pero con muchas dificultades para llegar a final de mes. Algo falla en el sistema, es evidente, ¿no? Por eso el sistema retributivo que tenemos en este momento en Canarias, no solamente por la reforma laboral, sino por el sistema que hemos tenido de empleo en Canarias, la economía sumergida que tanto nos está perjudicando y que el gobierno de Canarias sí que no hace nada, absolutamente nada. Mire, vivimos en una isla donde los principales núcleos de generación de empleo, núcleos de generación de economía están muy localizados, como son las zonas turísticas, y a día de hoy, y no lo dice la Unión General de Trabajadores, lo dicen la propia patronal y lo ha dicho públicamente, ellos estiman que alrededor de 20.000 camas turísticas operan fuera de ninguna norma. Eso genera una enorme bolsa de economía sumergida. ¿Por qué el gobierno de Canarias no hace nada, pese a que diferentes ocasiones, en diferentes mesas de trabajo,
tanto a la administración local, cuando yo recuerdo en el mandato anterior se crearon unas mesas de trabajo, las organizaciones, en este caso la Unión General de Trabajadores, propuso en esas mesas de trabajo la colaboración entre la Inspección de Trabajo y la Inspección Turística para acabar con esa bolsa de economía sumergida que tanto nos perjudica. A día de hoy seguimos esperando la respuesta. Está en manos de ellos el poder llevarla a cabo, pero vemos cómo, o respondiendo a presiones de terceros o porque no les interesa, pues se sigue sin sanear esa economía sumergida que nos perjudica no solamente a trabajadores, sino también a empresarios. Decía usted que le da un tanto de vergüenza cuando la administración local saca pecho diciendo que es gran generadora de empleo cuando no tiene competencias para crear empleo. Sí es verdad que tiene competencias para organizar talleres de empleo, que lo estamos viendo en distintos ayuntamientos y demás. Por cierto, hablando de vergüenzas, a mí, pero es una cuestión muy personal, me da vergüenza cuando se contratan a 35 o 40 trabajadores y los hacen posar como si fueran los últimos fichajes del equipo de fútbol para la prensa, y estoy tirando piedras contra el propio tejado. En fin, es un poco, digamos, jugar con la dignidad de las personas, ¿no? Eso es una aberración. Entonces, es una aberración total y absoluta, y comparto su discurso. Además, lo he denunciado porque lo hacen todos. Sí. Lo hacen absolutamente todos, y me parece una vergüenza, o mejor dicho, una desvergüenza por parte de los responsables públicos locales cuando se les hace, como bien dice usted, posar ante una foto o un titular, que me gustaría ver si ellos serían capaces de ponerse en el otro lado para ver si la harían, ¿no? Porque en fin, es para aplaudir que se conceda evidentemente la posibilidad a gente que pueda trabajar, pero no es un trabajo estable, son 6 meses, es un parche, es un alivio, no es la solución, ¿no? Y tampoco, si fuera la solución, en fin, parecería lógico que te hicieran posar fichando por una gran empresa, salvo que sea futbolista o de baloncesto, etcétera. Pero a lo que iba, en definitiva, esta serie de talleres en empleo alivian pero no curan, ¿no? Efectivamente, pero alivian. Ahí sí que comparto que las situaciones en algunas de esas familias o esos trabajadores o trabajadoras de larga duración en el desempleo, pues alivia a esas familias, y por lo tanto hay que seguir apostando por ellos, pero hay que reorientarlos para que no sean exclusivamente en ese espacio corto de tiempo donde están en la administración, que suele ser de meses, los reorientemos para que sea también formativo, que le permita al trabajador, una vez que accede a este tipo de contratos, formarse para luego, posteriormente, poder incorporarse a los diferentes sectores productivos que hay en la isla, y que eso le permita salir definitivamente de la situación que se encuentra, porque si no estaríamos continuamente en un bucle que no saldríamos de él, sino de volver a estar pendiente de otro contrato en la siguiente promoción que se haga de estas contrataciones hechas por las administraciones locales y que son con fondos públicos. Vamos a ver, es el fondo de todos. Por lo tanto, cuando yo veo esa fotografía, la verdad que siento pues tremenda, en algunas ocasiones, rabia de que se le haga eso a los trabajadores y trabajadoras. Estamos hablando de una situación en la que efectivamente se dan muchísimas circunstancias de precariedad en el empleo, de un empleo de muy baja calidad. Sin embargo, la conflictividad social no tampoco parece responder a esta realidad. Sí, vemos que hay conflicto en las limpiadoras, en los juzgados, de los securitas, también lo ha habido, pero es otro nivel, ¿no? En los centros turísticos. Se puede equiparar el malestar que hay, este panorama que pintábamos ahora, con la respuesta que los trabajadores dan, o a mí me da la sensación de que no se protesta demasiado. No sé si se debería protestar más, a lo mejor. Bueno, estamos en una sociedad totalmente distinta a la de los años 80. Estamos en una sociedad donde la individualización de las relaciones laborales es muchísimo más, fruto también de esta reforma laboral, donde ahora prevalece el acuerdo que usted empresario y yo trabajador podamos tener en adelante sobre el propio convenio colectivo que afecta al resto de los trabajadores. Por lo tanto, eso ha venido a desmontar lo que era el conflicto colectivo entre los trabajadores, pero sí que hay bastante conflictividad a día de hoy. No le puedo dar el dato cerrado de este año, pero en el año anterior, en el año 16, cerramos con más de 1.500 demandas en los tribunales de justicia en la isla de Lanzarote. Es una alta, solamente en Lanzarote. Ajá. Por lo tanto, estamos hablando de una alta conflictividad, lo que en este caso se traslada a los tribunales de justicia a través de las asesorías jurídicas de las diferentes organizaciones sindicales. ¿Y en 2017 habrá sido más o menos?
Mire, por el volumen de trabajo que teníamos hasta el último trimestre, le hablo de la asesoría jurídica de la Unión General de Trabajadores en la isla, estábamos por arriba. Falta el último trimestre que cerrar, pero ya en aquel momento, en el tercer trimestre, ya estábamos con cifras similares a las del total del año 16. Y mirando hacia adelante, este año, el 18, ¿cómo se presenta? Pues el 18, lamentablemente, y si las circunstancias no cambian, a mí me gusta ser positivo y me gusta ser optimista, pero la realidad es tosuda. Vemos como no hay intención, hasta el día de hoy no la ha habido, sobre todo de aquellos responsables de acabar con esa economía sumergida que siguen mirando hacia el otro lado. La reforma laboral, nosotros seguiremos insistiendo, va a ser una lucha por parte de la Unión General de Trabajadores a nivel estatal, de que los partidos políticos que conforman hoy o que pueden conformar una mayoría frente al Partido Popular que nos impuso esta reforma laboral se pongan manos a la obra para acabar con ella, porque realmente, no sé si recordarán, en los años 2008, 2009 ya la Unión Europea nos decía que teníamos que hacer reformas estructurales en materia laboral, pero mire, en el año 2017 ya nos dice, mire, España si sigue tal y como está, no es que no pueda garantizar las pensiones, es que no va a poder garantizar el estado de bienestar que tiene hasta ahora, porque los salarios son tremendamente bajos. Así es. Y con ese tipo de salarios es imposible que mantengamos un estado de bienestar, pero sobre todo estamos perjudicando a las próximas generaciones a que tengan una situación tremendamente difícil en este país. Y no podemos seguir mirando hacia el otro lado y esperando a ver que esos jóvenes que hoy tienen 20 años o 25 años se las busquen por sí solos, porque va a ser tremendamente difícil mantener el estado en el que hemos vivido hasta el día de hoy con los salarios que se están abonando. El otro día me llaman un dato que, en fin, puede ser preocupante, es otro nivel, pero que yo no sé si se está haciendo algo o no. Me decían que en los próximos 10 años en Canarias se van a jubilar en torno a los 700 médicos. En 10 años. Hay 700 médicos que ahora tienen 55 años o más. Y no se sabe exactamente si todo esto se va a ir reincorporando, si nacen nuevos, si se van contratando más médicos, si está previsto, si no está previsto, porque es un tema como bastante complejo. Y sobre todo y fundamentalmente en qué condiciones se contratan esos nuevos profesionales, ¿no? En medicina y en otros muchos lugares. Le añadimos que si hay que contratar a gente de fuera, no hay vivienda, o la vivienda que hay es carísima por el boom de la vivienda vacacional, porque no se ha hecho vivienda pública y porque los de los bancos, pues nadie es capaz ni siquiera de molestarlos un poquitito, pues es un panorama, te quiero ser optimista, yo también, pero no muy halagüeño. Pues mire usted una cosa, y ahora que citaba ese dato que está dando usted, que desconocía, tan solo le puedo decir que si las ofertas de empleo público que el Servicio Canario de Salud va a llevar a cabo son como las del 2007, 11 años después, estamos en 2018, no se han cubierto. Una oferta de empleo público, 11 años. 11 años. 11 años. Es que claro. Por lo tanto, si los trámites que vamos a obtener son de más de una década para que aquellos profesionales ocupen la plaza que le corresponde, pues mire, lo pone usted bastante preocupante, por no decirlo de otra manera. En fin, bueno, terminamos ya. Decíamos antes que no queríamos mezclar, pero usted también es concejal del Partido Socialista en Tías, en fin, un municipio que a tenor de lo que nos dicen va estupendamente, se está generando empleo, está lleno de turistas y todo es una maravilla. Bueno, cierto es que está con unos volúmenes de ocupación bastante elevados. No es menos cierto que las cifras de desempleo son las que tenemos en el municipio, que tenemos que continuar realizando contratos, programas de esas fotos que hablábamos anteriormente para aquellos que más desfavorecidos del municipio, y por lo tanto siguen habiendo bolsas de, si no de pobreza extrema, sí de necesidades que cubrir. Por lo tanto, no es todo tan maravilloso como nos intentan vender a través de su comité de propaganda, ¿no? El pan y circo que nos tenían acostumbrados en otras épocas y que a día de hoy en el siglo XXI se sigue dando. Vemos como obras de importancia y de necesidad para el municipio, como es el centro de buceo, siguen sin aparecer, pese a las fotografías con la ministra en el año 2012 y la inminente puesta en marcha del mismo. Estamos en el año 2018 y no hay ni tan siquiera la primera piedra puesta, y vemos como otro tipo de obras que ahora nos anuncian, como la apertura de hoteles de 5 estrellas, que no tiene absolutamente nada que ver el ayuntamiento, eso es inversión particular,
que sí que tenía el ayuntamiento que ver en tramitar en tiempo y forma esas licencias y transcurrieron más de 2 años para poder dársela. Por lo tanto, la agilidad del grupo de gobierno a la hora de facilitar la inversión pues es mínima. Si hay una inversión es porque hay una necesidad que cubren en este momento el sector privado y evidentemente con su intención de invertir para sacar los pingües beneficios que se den legítimos, por otra parte, en su momento, ¿no? Pues aquí lo dejamos. Ojalá que el 18, que estábamos recién iniciados ahora en estos días, pues nos traiga noticias mejores en cuanto a la calidad del empleo y en cuanto a la cantidad también del empleo, dicho sea de paso. Muchas gracias, César. Muchas gracias, en eso estaremos trabajando durante el 18. Y buenas tardes. Buenas tardes. Pues completamos y cerramos ya con la tertulia de hoy, con la compañía de Dácil, nos acompaña hoy Delia Hernández, exacto. Delia Hernández, Tomás López y Ariagona González. Hasta dentro de un momento.